Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, shalom para todos. La mayoría me conocen. A los que no me conocen, mi nombre es David, mi apellido es Kriborotov. Nacido, malcriado acá en Paraguay como paraguayo. Hace más de 12 años que estamos en Argentina, donde ministro la congregación Bet Israel, Casa de Israel. Es una congregación judía mesiánica. Una congregación judía de gente que cree en Jesús como su Señor y como Salvador, por eso mesiánica. Y al mismo tiempo me manejo como suicidiólogo, parte de la red mundial de suicidiología y también parte de un trabajo municipal de ayuda a entidades religiosas, donde tratamos todo lo que es depresión, ataques de pánico. Mi esposa Cecilia, que me acompaña hoy, ella es pastora de sanidad interior y restauración emocional. O sea, todo lo que tenga que ver con restauración emocional, pasado, duelo. Hemos trabajado muchísimo en la pandemia en algo nuevo que era el duelo sin cuerpo presente. La mayoría sabemos lo que es un duelo normal cuando parte alguien, por lo menos hay un cajón que uno puede ver a su ser querido, pero en esta pandemia mucha gente no pudo tener ese ritual de duelo, de despedirse de sus seres queridos. Entonces tuvimos que trabajar en un duelo sin cuerpo presente. Dentro de eso trabajamos mucho. En Argentina, en el municipio, ustedes saben todo lo que uno puede encontrar en la sociedad. Y hace días me informaron desde el municipio que se va a abrir un centro de igual de la primera ayuda psicológica, se van a abrir primera ayuda espiritual. O sea que los gobernantes nuestros, al menos de mi ciudad, reconocen la necesidad de la ayuda espiritual en otras áreas, y esto se hace de una manera multirreligiosa. O sea, nosotros trabajamos con capellanes, con curas, trabajamos con gente judía, con gente no judía. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hoy vamos a hablar de una crisis que estamos viviendo de identidad. Una crisis, estuvimos hablando de un poquito también de todo lo que viene sobre Paraguay acerca de lo que es legalizar el aborto, legalizar la educación sexual infantil, que en Argentina es un desastre. Recién estaba compartiendo un poquito. Y al mismo tiempo esa crisis cae sobre la vida espiritual y sobre las estructuras teológicas que nosotros estudiamos o creímos en algún momento. Entonces me van a escuchar hablar de cosas, a lo mejor que va a ser la única vez que escucharon hablar, pero lo más importante es que el cristiano, el que cree que Cristo, que Jesús, que nosotros sabemos, conocemos su nombre original, que es Yeshua, por eso decimos Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, es quien dijo que era. Y eso, que es la base de la fe de muchísimos cristianos a nivel mundial, hoy en día está siendo muy atacada de diferentes lugares. Los principios de familia, los principios de crianza, los principios religiosos han sido atacados por todos lados. Y también hay un ataque por el lado de la religión judía, algo que nunca en la historia pasaba. La religión judía no era proselitista, la religión judía no era una religión evangelizadora, pero en los últimos tiempos han salido diferentes doctrinas judías que con un conocimiento del hebreo, con un conocimiento de la cultura de nuestro Señor Jesucristo, están estorbando y siendo de tropiezo para muchos creyentes de Jesús que están en las raíces hebreas o que no. Porque esta gente ha salido a barrer, intentando borrar el nombre de Cristo. O sea que tranquilamente podemos decir que es un anticristo, una manera de anticristo. Y muchos de nuestros hermanos, especialmente, y ahora comienzo a hablar especialmente a la gente que conoce raíces hebreas. Las raíces hebreas es un movimiento donde nosotros respetamos la cultura judía, tenemos en común con el cristiano evangélico o católico que creemos en Jesús, pero
nosotros entendemos que los mandamientos de Dios están vigentes. Entendemos que la ley, dentro de lo que nosotros podemos aplicar en nuestra cultura y en nuestra familia, hay que aplicarla, está vigente. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, entendemos lo que es la salvación y entendemos lo que es la bendición de Dios que está sujeta a mandamientos. El cristianismo por mucho tiempo enseñó la sola fe. Todo es por fe. Y por supuesto que sin la fe no podemos hacer nada. Pero el Creador estableció leyes en su palabra que si nosotros contradecimos, vamos a llevar las consecuencias por más fe que tengamos. Leyes que no se pueden contradecir. ¿Cómo? Algo muy simple, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, yo me subo encima del techo y me tiro y digo, yo no creo en la ley de la gravedad. Por eso voy a flotar. Hoy flotas y ya sube piso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Eso a quién se aplica? ¿A católicos, a evangélicos? ¿A quién se aplica? ¿O a todos? Es una ley establecida por el universo. La ley de la siembra y la cosecha. Si yo planto papa, ¿qué va a salir? Papa. No importa cuánto ore, no importa cuánto le pida a Dios, yo quiero que salga maíz. No va a salir maíz, va a salir papa. ¿Por qué? Porque esa es una ley establecida por Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y muchas veces nuestras religiones predican un mensaje contradictorio. Yo no puedo querer paz si yo no soy un agente de paz. Yo no puedo querer prosperidad si yo no me esfuerzo, si yo no trabajo y si yo no me sé administrar económicamente. Entonces muchas veces hoy la gente se está alejada de la fe porque los que predican de la fe tienen un mensaje contradictorio. Tenemos un mensaje de amor, pero yo me estoy agarrando a las trompadas con mi mujer. Pues, ¿de qué mensaje de amor me estás hablando? Tengo un mensaje de paz, pero yo tengo que tomar pastillas para dormir. Entonces no hay modelos, no hay ejemplos. Y un modelo habla mucho más fuerte que 1000 palabras. Siempre hago ese ejemplo de los edificios que se van a vender, los departamentos, y que la gente comienza a comprar esos departamentos antes que el edificio se termine. Pero ¿cómo uno toma una decisión de meter su plata donde hay un cartel que te muestra el dibujo de un edificio y voy a comenzar a meter tu plata ahí? ¿Por qué? Porque ellos hacen un modelo del departamento, ¿sí o no? Entonces cuando vos a la oficina te dicen, mira, así va a ser los departamentos. Y vos entras, mirás el modelo, aunque sea de Durlock, aunque sea de madera, pero vos entras, mirás el departamento y decís, me gusta, quiero comprar, y comenzás a pagar algo que ni siquiera está hecho todavía. Porque un modelo habla más que 1000 palabras. Tenemos muchas prédicas, tenemos montones de predicadores, tenemos 10.000 gente que habla la palabra de Dios, pero no hay un modelo de vida para decir, mira, cómo le va bien en en el matrimonio, en el hogar, en la familia, me gustaría estar en condiciones de él. Y al mismo tiempo también hay una carencia de preparación. Hay una carencia de preparación para trabajar en la sociedad porque tenemos nuevos desafíos en la sociedad y no estamos preparados. Desde el punto de vista del suicidio, desde el punto de vista de justamente estas nuevas tendencias de género, de esto, de aquello. ¿Qué pasa con una persona homosexual que llega a la iglesia y le pregunta a un cura o le pregunta a un pastor qué puede hacer de su vida? Días atrás me visitó un muchacho bien vestido, con un auto 0 kilómetros, y me dice, yo era homosexual toda mi vida, y hace 3 años que acepté a Cristo, hace 3 años que yo no tengo ninguna relación homosexual, pero yo no sé cómo besar a una mujer. Yo nunca besé a una mujer. Desde que fui abusado desde mi niñez hasta el día de hoy, todas mis relaciones sexuales han sido con hombres, y yo ya no quiero más eso, pero yo no sé. ¿Y qué le puede decir un pastor? ¿Qué le puede decir? Hay que prepararse, hay que, dentro de la fe. A lo mejor un psicólogo le va a decir otra cosa. Hay gente que está confundida en la mente, que tiene una atadura muy grande. Imagínense una persona que físicamente es hombre y él se siente mujer. Si vamos a hablar en el guaraní, Quiroga Roto me dijo una vez un hermano. Pero no es solución. Imagínense qué nivel de atadura, o qué nivel de trauma mental y qué nivel de infelicidad tiene que tener una persona que físicamente tiene un cuerpo, pero sus emociones, sus pensamientos se mueven de otra manera.
Y para eso tiene que estar uno preparado para poder hablar primero en tolerancia, basada en el respeto, porque el regalo más grande que Dios le dio al hombre no fue morir en la cruz, no fue la salvación, sino se llama libre albedrío. Ese fue el regalo más grande que le dio Dios al hombre, diciendo: vos podés hacer en tu vida lo que vos quieras. Pongo delante de ti la vida, pongo delante de ti la muerte, escoge. Yo quisiera, dice Dios, que escojas la vida. Entonces, a partir del respeto, porque mis derechos terminan donde comienzan los derechos de Él. Establecido ese derecho y esos respetos y esos límites, podemos hablar de todo, podemos ayudarle a la persona, podemos tratar, entenderle, comprenderle. Cuando se violan esos derechos, no se puede hablar de nada. Cuando se violan los derechos de la persona, y especialmente los derechos de uno, porque muchas veces la tolerancia es de un lado y no del otro lado. La discriminación es de un lado, o te dicen: vos discriminás, pero no respetas. O sea, yo respeto que usted tenga un deseo sexual. Hablando yo con muchos homosexuales, le digo: vos sos un hombre que te gusta estar con hombres. Eso Dios te lo permite. No le agrada, no está de acuerdo, pero eso es tu vida. Ahora, si vos comenzás a creer que vos sos una mujer adentro del cuerpo de un hombre, que esto y aquello, ¿cómo esa persona va a recurrir a Dios cuando piensa que Dios mismo hizo un error cuando Él nació? Si vos sos una mujer que te gusta la mujer, bueno, es tu vida. Y todo el mundo tiene que respetar. Puedo no estar de acuerdo, me puede no gustar, pero tengo que respetar porque es su vida. Y desde ahí podemos ir hablando de todo. ¿Me explico? Desde ahí, desde ese respeto. No, yo soy católico, perfecto. No, a mí en Argentina me dicen: no, yo soy de la Umbanda, yo soy de perfecto. Y se extrañan de que yo no pongo una barrera, de que yo no me separo de ellos. Pero cuando comenzamos a hablar y saben lo que hago, me comienzan a preguntar, y ahí desde ahí se puede hacer cualquier cosa. Desde el respeto se puede ayudar un montón de cosas. Lo mismo pasa en cualquier otra religión. Entrando en nuestro tema, hoy yo quiero hablar de una estructura teológica. Quiero hablar acerca de mi verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Lo que sí dice la Biblia es que una verdad tiene que ser confirmada por 2 o 3 testigos. Desde si yo no tengo la facultad de explicarte algo y uno dice: che, tenés razón. Pero cuando 2 o 3 personas yo le explico y me dicen que no, entonces no hay verdad. Es que me quedó con mi verdad. ¿Sí o no? Es mi verdad, no es la verdad. Cuando 2 o 3 personas me dicen: che, David, tenés razón, ahí establecí una verdad. Ahora ya no es mi verdad, sino es nuestra verdad. Una verdad ha sido establecida. Entonces, yo, por ejemplo, enseño teología en una escuela de Argentina de psicología. Es psicología social con orientación teológica. Y la gran mayoría son católicos, y viene un judío a enseñarles teología. Entonces yo les digo: miren, todas nuestras escuelas teológicas, católicas o evangélicas, vienen de Grecia. Vienen de una orientación greco-romana, de un helenismo, de una manera de pensar traída de Grecia. Yo les estoy trayendo otra herramienta que es totalmente diferente, porque nuestra interpretación viene del hebreo y de una cultura hebrea que no pasó por Roma, que no pasó por otro lado. Entonces yo le estoy trayendo una alternativa de interpretación bíblica. Eso es lo que yo enseño fuera de mi congregación. O sea, ya mi congregación todos creen lo mismo y tengo una libertad diferente. Pero cuando yo estoy en el medio de gente psicóloga o de otra persona, yo le estoy trayendo una alternativa de interpretación diferente a la que usted, una herramienta diferente, para que usted la evalúe. Si le sirve, Bipurú, no te sirve, seguí con lo que vos tenés y con lo que te sirve. ¿Ok? Por lo tanto, necesito que me presten atención en la primera parte, y luego ya vamos a habilitar para que ustedes puedan hacer preguntas. Pero quiero hacer un viaje rapidito en la estructura teológica que nosotros creemos, que los mesiánicos creen.
Recién hablaba acá con mi amigo lo que pasa en Argentina. En Argentina hay muchísima gente que le gusta las raíces hebreas, que comienzan a descubrir que el día de reposo está entre los 10 mandamientos, que hay que guardar el día de reposo, que Jesús era judío, que un judío murió por nosotros y que tenemos a un judío viviendo dentro nuestro. Comienzan a descubrir esas cosas y no encuentran un lugar donde congregarse. Cuando saben que hay una congregación de un judío mesiánico, van ahí. Y en una estadística de casi 100 personas por año visitan mi congregación. El gran problema es que esa gente viene con una estructura teológica que aprendió de internet. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su rabino? Internet. En esa búsqueda de internet han escuchado a 10 diferentes oradores de raíces hebreas con diferentes culturas, con diferentes doctrinas, con diferentes puntos de vista. Y de cada uno de esas 10 personas ellos picotearon un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tienen en su mente? ¿Cuál es su estructura teológica? Es un Frankenstein armado por pedazos de diferentes doctrinas. Y cuando llegan a mi congregación, ellos quieren saber si yo tengo el mismo Frankenstein que tienen ellos. Y eso es imposible. Entonces vienen, coinciden conmigo en algunas cosas, en otras cosas no coinciden. Y se va. Sigue esa persona sin congregarse, sin un mentor, sin un rabino. Y las 100 personas así, cada uno viene con un diferente Frankenstein teológico, unido de partes, viste, que picotearon de internet. Y terminan, me dicen, ¿hace cuánto querían una congregación para congregar? ¿No se congregan? No. ¿Por qué? Porque no tienen un mentor, porque no tienen una doctrina, no tienen una manera de ver las cosas. Gracias a la bendición del Padre, hoy yo tengo una estructura teológica. Hace un tiempo atrás estaba hablando con la evaluadora del Ministerio de Educación y Culto de acá de Asunción y me dice, estábamos hablando de divorcio y nuevo matrimonio. Ustedes saben que en nuestra sociedad el divorciado o el casado de vuelta es totalmente marginado a un segundo nivel de creyente. Esto es en cualquier cristianismo, católico, evangélico, es lo mismo. Vos te divorciaste, ¿qué es lo que te dice? No te podés casar de vuelta. Tenés que esperar a que tu mujer muera si querés casarte otra vez. O si no, te quedas solo toda la vida. Y si te aconcubinás o te llegas a casar de vuelta, no podés tomar la comunión dentro de la iglesia católica, no podés barrer la iglesia, en la iglesia evangélica también. O sea, sos un cristiano que ni sabemos si vas a tener salvación, más o menos así lo te tratan. Un cristiano de segundo. Y mucha gente vive con ese estigma de yo no estoy teniendo comunión en mi iglesia, no comulgo, no tomo la Santa Cena porque yo estoy divorciado. Entonces, hablando de eso, yo le explico que en el tiempo bíblico se usaba un contrato matrimonial llamado ketubá para hacer un matrimonio en la cultura judía. De todo lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, estamos hablando dentro de una cultura que nunca nos enseñaron. Entonces, de repente Jesús le consultan acerca del divorcio y no matrimonio y él dice, todo aquel que se separe a no ser por causa de adulterio, peca. Y se vuelve a casar, peca. O sea, que el que se separó a no ser por adulterio y se casó con otro está en pecado. Primero que nuestras Biblias dicen fornicación. Y el casado no fornica, el casado adultera. La fornicación es la relación sexual entre personas que no están en ningún pacto matrimonial, que no hay ningún compromiso. Entonces, arrancamos que la traducción está mal. Y cuando él dice adulterio, el adulterio no es solamente la infidelidad sexual. La infidelidad sexual es un adulterio. Porque en ese contrato matrimonial vos ponías como hombre qué clase de vida estabas ofreciendo a tu mujer. En ese contrato matrimonial, acá tengo varios abogados. Por ejemplo, yo ponía y decía, mi mujer nunca va a trabajar. Yo le voy a mantener. Y ella nunca va a trabajar. Si el día de mañana, con ese contrato, yo le estoy obligando a trabajar a mi mujer, ella me puede demandar por adulterio. ¿Le puse los cuernos? ¿Le fui infiel? No. Pero estaba rompiendo ¿qué cosa? Adulterando mi pacto delante de Dios. Vamos a sacarlo de la cultura judía y vamos a llevarlo a la cultura cristiana. ¿Qué es lo que hace uno en el altar con una mujer, con un hombre? Yo prometo serte fiel
en la abundancia, la escasez, en la salud, en la enfermedad, cuidarte, amarte, protegerte. Una persona que le levanta la mano a su mujer y le pega, adulteró. Así es simple. ¿Por qué? ¿Le fue infiel? No, pero fue infiel a su pacto, fue infiel a lo que prometió delante de Dios, porque le levantó la mano a su mujer. Entonces, si vamos a basar a la costumbre judía, eso es habilitación para que la persona se divorcie. Yo he peleado con muchos curas, yo he peleado con muchos pastores porque no quieren permitir que alguien se divorcie y el marido le está pegando y dice, no, pero no le puso los cuernos. Bueno, vamos a contratarle a una prostituta para que el tipo se acueste con una prostituta porque la próxima le va a matar a su mujer. Porque queremos traer algo de casi más de 2500 años atrás, así literalmente a rajatabla, habilitarlo a nuestra. Y hablando, esta mujer era divorciada y explicándole todo eso, ella estaba loca, David, ¿y dónde tenés todo esto vos? Y yo digo, tengo todo acá. No, escribirse. Vos tenés que escribir. Estoy hablando de casi 10 años atrás. Yo puedo conseguir hasta 10 millones de guaraníes por un ensayo de lo que es matrimonio y divorcio y nuevo matrimonio desde la ley judía. Pero yo tenía todo acá en la cabeza. Otra oportunidad, un judío de Estados Unidos llega a Rosario en un instituto bíblico y fue tan impactante su disertación que el director del seminario dijo, un año más, ya eran 3 años para ser pastor, un año más para ser pastor raíces hebreas. Y el hombre de Estados Unidos vino ¿con qué? Vino con toda su estructura teológica y dijo, esto es lo que yo enseño. Y el instituto pudo agarrar toda su estructura, todos sus materiales y comenzar a enseñar. Y yo digo, ¿y qué pasa si algo similar pasa conmigo? ¿Qué pasa si alguien me dice, mira David, yo quiero hacer papel higiénico de tiempo? Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a armar mi estructura teológica. De pe a pa, desde los primeros pasos de la fe hasta el Apocalipsis, que son las profecías finales, que el cual ya estamos viviendo parte de esas profecías finales hoy en día. Y cuando yo comencé a armar esas cosas, yo me di cuenta, porque yo tuve la bendición de tener un rabino de Estados Unidos que a mí me enseñó, y tengo 99% su estructura teológica, sumado a otras cosas que yo fui estudiando, y cuando quise armar mi estructura teológica, había cosas que no coincidían. Había cosas muy lindas que aprendí de un lugar que no coincidían con otras cosas muy lindas que aprendí de otro lugar. Entonces tuve que estudiar, profundizar para que mi estructura teológica coincida desde el ABC hasta el Apocalipsis. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces hoy yo puedo tener esa estructura teológica y en esa estructura teológica yo tengo respuestas para todos estos judíos que están intentando negar a Yeshua y están logrando que mucha gente abandone la fe en Jesús. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorrido para plantarnos un poquito en eso. Y lo primero que quiero hablar es que la palabra de Dios nunca cambió desde el jardín del Edén. Desde que Dios creó al hombre, su palabra es la misma. Nunca cambió. La ley de Dios nunca cambió. Nosotros conocemos la Torá, la ley de Dios, como lo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Sin embargo, esa ley existe desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén hay instrucciones. La palabra Torá es instrucción. Desde el jardín del Edén, Caín sabía que era un asesinato. Desde el jardín del Edén se hacían sacrificios de animales. Leemos que Caín y Abel presentan una ofrenda. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad? Y a Caín no se le acepta su ofrenda, a Abel sí se le acepta su ofrenda. Ahora, ¿por qué a Caín no se le acepta su ofrenda? Muchos predicadores dicen, él presentó lo peor, pero la palabra de Dios no dice eso. Él dice que él trajo del fruto de su trabajo vegetales y Abel trajo cordero. Pero cuando vamos al hebreo, que dice, llegando el tiempo, cuando llegó el tiempo presentaron sacrificio. Quiere decir que había un tiempo para presentar sacrificio. Eso se llama Pesaj. Eso se llama el sacrificio del cordero en esperanza de que el cordero de Dios que iba a sacar el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué a Caín no se le acepta esa ofrenda? Porque él dijo, yo no te voy a comprar el cordero a vos, yo voy a presentar fruta, pero la fruta no era el símbolo y el animal pedido.
En ningún momento dice que él presentó lo peor, pero no se le aceptó su ofrenda porque no estaba ofrendando lo que Dios le mandó a ofrendar. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Entonces ahí, aunque no había de manera escrita, ¿verdad? Sí había de manera oral, ya estaban las instrucciones de Dios. La imagen que tenemos acá en pantalla, el arca de Noé. ¿Quién no ha escuchado hablar del arca de Noé? ¿Verdad? Pastores, seminaristas. Y cuando dice, Dios le mandó a Noé subir al arca animales de 2 en 2. Yo se lo pregunto a seminaristas, a pastores, y ellos me dicen, parejas de 2 en 2. Yo le digo que no es así. Que eso es muy común, eso es lo que más se enseña, pero que bíblicamente no lo dice así. La Biblia dice, y cito, ¿verdad? Génesis capítulo 7. Y dijo el Señor a Noé, entra tú en el arca y toda tu familia, porque he visto que tú eres el único justo de esta generación. De cada animal puro, toma 7 parejas, cada macho con su hembra. Pero de los animales impuros, solo una pareja, un macho y una hembra. Ahora, ¿cómo Noé sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros? Si faltaban miles de años hasta que Moisés escribía en la ley de Dios qué animales eran puros y qué animales no eran impuros, qué animales había que comer y qué animales no eran para comer. O sea que ahí estaba la ley de Dios. Después de eso, ya después de que Noé baja, ¿qué es lo que pasa? Hay una orden establecida de no matar. Génesis 9:6. Si alguno derrama sangre de ser humano a otro humano derramará la suya. Por eso Caín dijo, grande es mi pecado, grande es mi castigo, cualquiera que me ve va a matar, porque yo maté y cualquiera me va a matar. ¿Cómo sabía Caín eso? Acá explica que la ley de Dios decía que el que mata a hierro muere. Y más adelante Abraham, Génesis 26, dice, Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torá, mis leyes. La Torá todavía no estaba escrita. Israel ni siquiera existía. Ahora, esa ley establecida, la Torá, es para todos. Desde Génesis se establece que las leyes de Dios son para todos. Hoy en día hay un grupo de judíos que te dicen, no, vos no sos parte del pueblo de Dios. Vos no sos judío. Y como no sos judío, no tenés por qué guardar los mandamientos, ¿verdad? Estos mandamientos no te aplican. Vos sos hijo de Noé, y con 7 mandamientos de Noé, vos ya sos salvo. No necesitas de Jesús, no necesitas ningún salvador, no necesitas de eso. Pero nosotros estamos viendo que la ley de Dios estaba desde Génesis. Pasa el tiempo cuando Dios le da la ley a Moisés. Y esa ley que se le da a Moisés solamente para el judío. Vamos a evidencias bíblicas. Número 1, la Pascua. Éxodo 12:19. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que come levadura será excluido de la congregación de Israel, sea extranjero, natural o natural de la tierra. O sea, acá no está diciendo, son extranjeros, no puede celebrar la Pascua. La Pascua se celebra de la misma manera el nativo de Israel o el extranjero. Si un extranjero habita entre vosotros y observa la Pascua del Señor, según el estatuto de la Pascua, según su ordenanza, así será. Tendrá un solo estatuto, tanto para el extranjero como para el nativo de la tierra. Números 9:14. No hay diferencia entre un judío y un extranjero. ¿Querés servir a Dios? Perfecto. Vamos a hablar de una fiesta más sagrada del judaísmo, Yom Kippur. Una fiesta donde Dios determina si entramos en un año de bendición o entramos en un año de disciplina. Yom Kippur es el día más sagrado del judaísmo. ¿Involucra al gentil o no? Esta gente, con esta nueva doctrina, te dice, no tenés por qué celebrar esto, no tenés que hacerlo, no sos judío. Levítico 16:29. Este será un estatuto perpetuo para ustedes. En el 7º del mes
Al día 10 humillará su alma y no hará ningún trabajo, sea el nativo o el extranjero que mora entre ustedes. Quiere decir que si está viviendo a una persona extranjera, también tiene que observar Yom Kippur. Hoy en día la religión judía observa el Shabbat, observa la fiesta, pero manda a trabajar a los extranjeros, que no son judíos. Porque el judío de la religión judía dice que el que no es judío no es gente. Que el que no es judío, que los mandamientos son para los judíos. Entonces, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo es el próximo, es el judío. Por eso es que muchas veces dicen, pues yo conozco un judío y monta con decoroso, monta cacaje, siendo judío. ¿Por qué? Porque para ellos los mandamientos solo aplican entre judíos. La usura está prohibida por la palabra de Dios. Cobrar intereses por un préstamo de un dinero está penada por la palabra de Dios. Y los judíos en todo el mundo son conocidos por usureros. ¿Y cómo? Pero ellos dicen, no, yo no le puedo cobrar interés por la plata que le presto a un judío, pero a un gentil yo le puedo hacer de todo. Sigamos. Una ofrenda en el templo de Jerusalén, en el tiempo de los sacrificios. ¿Un gentil podía presentar un holocausto, una ofrenda? Números 15:14. Si un forastero mora con ustedes, o alguno que pudiera estar entre ustedes por todas sus generaciones, quisiera hacer una ofrenda con aroma agradable al Señor, así como ustedes lo harán, Él lo hará. Así como ustedes hacen la ofrenda, así va a hacer esa persona también. En cuanto a la asamblea, habrá un estatuto para ti y para el extranjero que mora contigo. Estatuto perpetuo por todas las generaciones. Como tú, así será el extranjero ante el Señor. Habrá una ley y una ordenanza para ti y para el extranjero que mora contigo. La misma ley. Para el judío y para el extranjero. Estamos en el desierto. Vamos al templo ya. Vamos más adelante. Vamos al tiempo del templo en Israel. Hoy, por ejemplo, vos no puedes entrar en un templo judío si no te recomienda, si no te invita alguna persona de adentro, no vas a entrar. Se entiende la seguridad, todo, pero ¿cuánto tiempo, cuántas preguntas? Preguntame todo lo que quieras, investigame todo lo que quieras. Yo quiero ir al templo, nada más. No voy a ir a plantar una bomba. Por la seguridad se entiende, pero ¿qué es la parte teológica? Isaías 56:6. También los extranjeros que se unen al Señor para ministrarle y amar el nombre del Señor, para ser su siervo, todo el que se guarda de profanar el día de reposo y mantiene firme mi pacto, los llevaré a mi santo monte, les alegraré en mi casa de oración. Sus ofrendas, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel declara: a otros reuniré y a los que ya están reunidos. Todavía no llegamos al tiempo de Jesús, estamos hablando del tiempo del templo todavía. Isaías dice que el gentil puede venir al templo de Dios. Vamos adelante. Una blasfemia, una persona que blasfema, una persona que maldice. Dice, el que blasfeme, esto está en Levítico 24:16. El que blasfeme en el nombre del Señor ciertamente será condenado a muerte. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto al extranjero como al nativo. Cuando blasfeme en el nombre del Señor serán ejecutados. O sea, estamos hablando que tanto los beneficios como también las consecuencias son las mismas. Seguimos. Definición de lo que es limpio. No, tengo uno más. Números 15:30. Pero la persona que hace algo desafiante, una rebeldía, como la rebeldía de Coré, por ejemplo. Ellos que saben de lo que estoy hablando. Si algo hace desafiante, ya sea nativo o extranjero, está blasfemando contra el Señor y esa persona será cortada entre su pueblo. Extranjero o nativo. No hay diferencia en las leyes también. Definición de lo que es limpio o impuro. Estamos hablando de ritos del templo. El que recoja las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ustedes.
no habla de conversión, no habla de que tenéis que convertirte. Está diciendo, hay un extranjero entre ustedes. Van a hacer las cosas exactamente como ustedes hacen. ¿Verdad? Vamos a hablar de la justicia. Entonces, esto está en Deuteronomio 1:16. Entonces acusé a sus jueces en ese momento diciendo, escuchen los casos entre sus compatriotas y juzguen con justicia entre un hombre y su compatriota o el extranjero que está con él. ¿Qué le está hablando? A los jueces de Israel. Ustedes tienen que hacer justicia al judío de la misma manera al extranjero. No hagan discriminación, no hagan diferencia. Deuteronomio 24:17. No pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás prenda de una viuda. Tengo muchísimas más evidencias, pero vamos a las bendiciones. Las bendiciones son igual para el judío que para un extranjero. Deuteronomio 26:11. Y tú, el levita y el extranjero que está entre vosotros, os regocijaréis de todo el bien que Jehová vuestro Dios ha dado a vosotros y a vuestra casa. Ahora, la enseñanza de la Torá. Hay que enseñársela a la Torá, hay que enseñarla a un gentil. Hay que enseñársela a una persona que no es judía, la ley de Dios. Deuteronomio 31:12. Reúne a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los niños y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan y teman al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. O sea, esto queda claro que desde el jardín del Edén hasta la ley de Dios, hasta la entrega de la ley de Moisés, Dios nunca hizo diferencia entre el extranjero y el judío. En Abraham, mucho antes que Moisés establezca su ley, dice, él obedeció mis leyes, mis estatutos, mis decretos y mi Torá. A Abraham se le dice, en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra, ¿sí o no? La palabra injertadas en hebreo es ibreku. Ibreku y benibreku, bendecidas o injertadas, en hebreo es la misma palabra. O sea que yo puedo leer el texto, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, o puedo leer, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra, que es exactamente lo mismo. Sin embargo, la religión judía es muy diferente a la Torá y a la palabra de Dios. Hoy en día te dice que uno tiene acceso a un pacto y otro no. Que uno tiene acceso a algo y otro no. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Entonces, luego de esto, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La iglesia primitiva, cuando Cristo vino, era 100% judía. Dentro del cristianismo hay un error teológico que dice los judíos no aceptaron a Jesús, y ande ya yo cajaré. Dentro del evangelio hay una música que se canta que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, por eso ahora Jesús es mío. Y eso es lo que se enseña. Jesús vino al pueblo judío, los judíos no le aceptaron y por eso nosotros somos salvos. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Ahora, si yo creo en eso, que los judíos mataron a Jesús, primero Jesús dijo, yo doy mi vida porque tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, ya estaba profetizado que venía para eso. Pero aparte, si yo creo que Jesús vino para los judíos no lo recibieron, entonces por eso yo soy salvo, entonces estoy creyendo que Dios nunca pensó en mí, que Dios nunca pensó en los gentiles. ¿Y qué hubiese pasado si los judíos la aceptaban? ¿Los gentiles no iban a tener salvación? Entonces yo le pregunto a un cristiano, sea católico, sea evangélico, ¿vos crees que vos sos salvo de rebote? Los judíos no quisieron esto. Yo no creo eso.
Porque yo creo lo que Dios le había dicho a Abraham, que ya en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Yo no creo que yo soy salvo de rebote, ni que una persona no judía es salvo de rebote. Ahora, toda la iglesia primitiva, dice, no, pero lo que pasa es que los judíos no aceptaron a Jesús. ¿Cuántos escucharon eso, que los judíos no aceptaron a Jesús? Pueden levantar la mano. ¿Quién escuchó? No, los judíos no le aceptaron a Jesús. ¿Y los 12 discípulos qué eran? Chinos. ¿Qué calcula mina? Los 70 discípulos que mandó Jesús a predicar, ¿qué eran? Paraguayos. Los 120 personas que se juntaban en el aposento alto, ¿qué eran? A ver, diga conmigo, judíos. Ahí no había ningún extranjero, ni uno. Los más de 500 que se juntaron con Jesús después de su resurrección, ¿qué eran? Judíos. Los 3.000 que se bautizaron en el día de Pentecostés, ¿qué eran? Judíos. Hasta Hechos de los Apóstoles tenemos 45.000 judíos que aceptaron a Jesús. Y se sigue predicando que los judíos no le aceptaron a Jesús. Porque predicamos muchas veces lo que nuestra religión predica, pero hoy tenemos Biblia, tenemos 2 dedos de frente, cualquiera puede leer, hoy tenemos tecnología que cualquiera puede consultar. Entonces, toda la primera iglesia era iglesia judía. Es más, cuando Jesús le manda a los discípulos, dijo, no se vayan ahora a las casas que no son judíos. La primera persona no judía que acepta a Jesús pasa mucho tiempo después de la muerte de Jesús en Hechos de los Apóstoles y se llamaba Cornelio. Cornelio fue el primer creyente gentil, un creyente no judío que acepta a Jesús. Y para que Pedro vaya a predicarle, Dios le tuvo que mostrar una visión y le tuvo que hablar para que le acepte al que no era judío. Los judíos le decían a los gentiles animal inmundo. ¿Por qué? Porque es una ley de alimentación. Vos sos lo que vos comes. Entonces, si vos comes rata, ¿qué sos? Rata. Nicolás, angulla. En un supermercado chino, ahí en la China, va y compra 3, 4 ratones ahí para hacer asadito de anguilla. Para que vamos a irnos lejos. En Perú, cuando yo estuve, vendían supuestamente a pelear aviación, ya lo vendía idea. Rozando la jugada y después de una fiesta patronal, así una bolsa llena de cola de rata. Que eso no me dan asadito de anguilla. Entonces, una ley de salud dice que uno es lo que uno come. Vos comes perros o perros. Entonces, como los gentiles, los no judíos, comían animales que los judíos no comían, entonces los judíos le decían, y en muchos ámbitos le siguen diciendo al gentil, animal inmundo. Entonces Pedro, considerado como el primer papa dentro de la iglesia católica, está ayunando en una terraza y ve una visión. En esa visión viene un montón de animales inmundos y Dios le dice, levantate, matá y comé. No que Dios le estaba permitiendo comer animales prohibidos, porque era una visión y una visión no se puede comer. Era una visión, él estaba en un éxtasis y por 3 veces vio un rollo, como un pergamino que se bajó y ahí estaban todo tipo de animal inmundo. Si vamos a hablar de todo tipo de animal inmundo, había chancho, sí señor, había conejo, había víbora, había perro, murciélago. Dice que ahora dicen que los chinos comieron murciélago, por eso la pandemia. Vos comés un murciélago, para nosotros nos mata, comer cierto tipo de ratas te mata. Y aún los chinos que comen perro, hay cierto tipo de perros que pueden comer, porque hay otra raza de perros que comen y te matan. ¿Y qué dijo Pedro ante esa visión? Escuchaba la voz de Dios, levantate, matá y come. Le dice, Señor, nunca entró en mi boca cosa inmunda y común. Dios le dice, no vaya a decir común o inmundo a lo que yo santifiqué. Esta charla tuvo Pedro con Dios 3 veces. Y después se terminó. Él no entendía lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Pero viene alguien y le dice, hay una persona gentil que tuvo una visión con Dios y te está llamando a su casa.
Y Pedro va y le dice, ustedes saben cuán inmundo es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero el Padre me dijo a mí que yo no llame como un inmundo a lo que Él santificó. O sea, no tenía nada que ver con la comida. Él lo que estaba diciendo es andar y instruirlo. Lo mismo pasó por Jesús. Un centurión tenía un empleado enfermo. Y Jesús le dijo, yo voy a ir a sanarle. Y el empleado le dijo, vos no podés entrar en casa. No, es que él era humilde y no soy digno de que entre bajo mi techo. Era así, pues, la película muestra. No, vos no podés entrar en casa porque ellos en su casa tenían idolatría, en su casa ellos tenían cuerpo de muerto, tenían un montón de cosas. Le dice, uno entra en casa, uno puede entrar en casa. Y la página, nada más bonito, te diga Xiaomi, Mbappé, Beina, acá afuera nomás. Decir una palabra y mi criado va a sanar. Porque él era un gentil. Entonces Pedro les dice, y Cornelio es el primero que se une a la fe en Cristo. Y los apóstoles no sabían qué hacer con ese gentil dentro de una religión 100% judía. Los apóstoles subían al templo, celebraban la fiesta, estaban dentro de la liturgia del templo. Entonces, ¿qué es lo que decidieron ellos? ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Qué vamos a hacer con este gentil? ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Por eso dije a los hijos de Israel, cañina, no lo veo. Hechos capítulo 15. Decidimos no molestar a los que vienen de las naciones gentiles, sino que se abstengan de idolatría, de ahogado, fornicación y sangre. Dentro del cristianismo, muchos dicen, el que no es judío no necesita observar los demás mandamientos, simplemente tiene que abstenerse de la fornicación, de comer animal ahogado. ¿Qué es un animal ahogado? Un animal que no fue desangrado. No tenemos esa costumbre de tirar el cuello hacia la gallina y no se desangra. La Biblia dice que la sangre tiene que caer en la tierra porque ahí está el alma, de la tierra tiene que volver. Y también ahogado significa un animal atropellado que no se desangró correctamente. Un animal ahogado literalmente. Y mi abuela, que fue católica toda su vida, yo me acuerdo que cuando un pollito caía en un tambor y se ahogaba, ya, abuela, no, mi hijo, el animal que muere ahogado no se come. Y sin ser ella judía, siendo ella católica, ella sabía que en un animal que no era correctamente sacrificado no se comía. No más se acuerdan de cómo, pero estamos hablando de católicos que leían la Biblia, no católicos apostólicos románticos, no vaya. Apenas a saber tu padre dónde, pero ya no estudian, no leen la Biblia de nuestra nueva generación. Pero ella, siendo católica, sabía lo que era un abogado. Pero era solamente eso para los gentiles. ¿Por qué no continuamos leyendo? Porque Moshe tiene en cada sinagoga quien le predica en cada Shabbat. ¿Vale? Dice Apea, observen estas 4 cosas que es conocido como el corazón de la ley. El corazón de la ley que está, no voy a leer todo porque Levítico 21 en adelante. Igual estos textos yo después le paso al que quiera para poder tener. Levítico 17 y 18 maneja 3 temas. Maneja el tema de la fornicación. Cuando se habla de fornicación, ahí habla de todos los pecados sexuales. ¿Con quién se puede tener sexo? ¿Con quién no? ¿Hasta qué línea sanguínea se puede tener sexo y no? Y aquí en Paraguay nosotros tenemos específicamente en la campaña. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Y nosotros somos de mamá y papá, somos 5. Después tengo un hermano de mi hermana mayor y mi papá. Después tengo 2, otra vez mi segunda hermana con papá. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno? ¿Día normal? Hoy casi ya no, porque hoy la ley dentro de todo llegó, pero antes era así. Y yo viajo a muchos lugares donde es así. Está prohibido por la ley de Dios. Eso es fornicación. Ahí entra todos los pecados sexuales. Ahogado entra
todo lo que es la parte sacrificada. Idolatría, entra todo lo que le roba la gloria al Eterno. Pero después estos gentiles vayan a la sinagoga donde Moshe tiene cada sábado quien les instruye. O sea, no es que solamente eso tienen que hacer los gentiles y ya no. Van a seguir su instrucción en la Torá, porque Moisés, cuando habla de Moisés, habla de la ley de Dios. Tiene que le sigan siguiendo. O sea, aún el Nuevo Testamento no discrimina entre la instrucción para el judío y la instrucción para el gentil. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Consultas. Hechos capítulo 15, ¿verdad? Sí. Hasta el versículo 20 habla, ¿verdad?, de las 4 instrucciones para el gentil, ¿verdad? Claro. Y en el versículo 21 es lo que está, porque en todas las ciudades tienen a Moisés, ¿verdad? Donde esos gentiles van a volver a sus ciudades. Claro. Y van a estar asistiendo para seguir aprendiendo. Pero esto es lo más básico. Esto es lo más básico que tienen que hacer. O sea, no se puede enseñar toda la palabra de Dios en un día. Pero para que sea aceptado en la sinagoga, sí. Yo vengo para aprender, no sé, yo creo que no solo para interactuar y remarcando un poquito lo que al comenzar se estábamos hablando de la coherencia con lo que uno predica y su versión. Sí. Es coherente como vos le decís no robarás. Ajá. Y vos encontrás una billetera de alguien y le devolvés los documentos nomás. Le da la plata, la billetera. Y es una forma de, o sea, es justo pero roba. Y vos no sabés, y después te hacen agua y vos te enojas, lo que sea. Pues ya, todo lo que quiera, pero uno que cosecha lo que siembra. A mí me dicen el karma. El karma es bola. Porque vos sabés que si vos das amor vas a recibir algo. Si haces algo bueno vas a recibir algo bueno tarde o temprano. Y un poquito también para cultura general. Con nuestro nuevo Papa, la iglesia se abrió más. Por ejemplo, vos estabas hablando que anteriormente era muy... todo prohibido prácticamente, el tema del concubinato y todo eso. Sí. Pero ahora, por ejemplo, aceptó también las personas que por algún motivo se divorciaron, pero tiene que haber la acuerdo a lo que Dios dice para volver a casar. Claro. Porque vos siempre tenés que era esperar que se quede viudo y otro vuelva a casar. Lo mismo también es a las personas que realmente, a las mujeres que están realmente arrepentidas del aborto, que se acepta su confesión y que vuelva a conjugar. A las personas que se gustan del mismo sexo, que se generó un boom que todo ya los países son así, ¿qué tal cosa? Ajá. Pero dice, no estoy de acuerdo con su conducta, pero respeto su decisión. Yo no soy quien para guardar lo mismo, yo hago eso. Y me dicen gente de mi propia iglesia que deben de llegar a le está jugando. No, yo no acepto su conducta, pero respeto. Y lo mismo también no quiero que me diga homofóbicos, que yo acepto tal cual. Y por ejemplo, esa canción que dijiste, yo primera que puse, me enseñé solamente anteriormente. Y remarcando también el tema de la comida, por ejemplo, eso es cierto, que la abuela o el abuelo, que por ejemplo, yo me acuerdo, la gallina de mi abuela moría por sofocación, yo decía, y no come, lo mismo, y dada la vuelta para que ustedes, lo mismo chanchos. Pero hoy en día, muchas cosas no saben, por ejemplo, que se les matan así sin saber si Claro. Y un poquito también de... A mí me gusta eso, debatir, aprender y también yo enseñar lo que es. Muchísimas gracias, importantísimo tu acotación y es así. Ahora, por ejemplo, volviendo a la parte del matrimonio que me interesa mucho, muchas veces viene una pareja a consejería y me dicen, nosotros estamos en pecado, nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en adulterio. ¿Por qué están en adulterio? Le digo, ¿cuántos años hace que están juntos? Hace 5 años que estamos juntos, tienen familia, tienen hijos. Entonces, si vos le pones los cuernos a él, no. ¿Él te pone los cuernos a vos? No. ¿Pero por qué decir que están en adulterio? Porque no estamos casados. ¿Verdad? Lo que casa delante de Dios, lo que une una pareja delante de Dios, no es el agua bendita, no es la bendición del cura, ni las oraciones del pastor.
A lo mejor delante de cada religión tiene que hacer un rito para considerar casado. Pero delante de Dios la Biblia dice, el que se une a una prostituta es uno con esa prostituta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Con una prostituta no me caso. Con la prostituta voy, tengo sexo y me voy. Pero delante de Dios mantuve relación sexual con esa persona y me une mi cuerpo, pero se une mi alma, se une mi espíritu, se une mis emociones. Por eso que nosotros hacemos restauración emocional y hacemos sanidad interior. Porque cada persona con la cual yo tuve intimidad me deja, así como se me contagia la enfermedad venérea, así también se me contagia los demonios, se me contagia las maldiciones. Y me dice, un tipo me dice, yo ando demasiado depresivo y yo no era así antes. Y le digo, ¿vos no tuviste alguna novia que era depresiva? Teníamos. ¿Y no te diste cuenta que después de tener relaciones sexuales con esa persona comenzaste a ser depresivo? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pide perdón a Dios y se pide que se saque esa mala cosa que me dejó esa persona. Eso es una sanidad interior, una liberación. Entonces, lo que une delante de Dios es la relación sexual. Desde el momento que una pareja tuvo relaciones sexuales, delante de Dios son uno. Eso significa que no importan los papeles. Importa, porque también hay otro mandamiento que dice que uno tiene que estar ordenado conforme a la ley de los hombres. Entonces, en la medida de lo posible, hay que ordenar los papeles, hay que darle el apellido a la criatura, hay que ordenar esa área, pero no es adulterio. ¿Por qué? Porque uno mismo dice, Dios no me va a bendecir porque yo estoy mal. Y no es así. Uno mismo se aparta de la bendición de Dios. Y eso es muy importante que nosotros vayamos entendiendo. Como siempre digo, respetando cada una de las religiones, pero yo vengo a hablar de la Biblia, lo que está escrito, desde la creación del mundo hasta nuestro mundo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Allá, por favor. Yo estoy grabando, después les dejo la grabación y por eso me interesa que salgan las preguntas también. Bueno, específicamente entiendo que en el libro de Hechos, capítulo 15, habla de una situación muy puntual, Sí. muy específica, en este caso la circuncisión, y algunas otras, pero más especificado y más puntual era por la circuncisión, ¿verdad? Sí. Entonces, en el versículo 28, dice así, entonces pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros Sí. no imponeros carga, Claro. sino que solamente os abstengáis de, ahí citan Las cuatro cosas. que es hablado, sangre, fornicación, Sí, idolatría. idolatría, exactamente. Sí, sí. Entonces pareció bien al Espíritu Santo Sí, y a los apóstoles, claro. como ellos no sabían qué hacer con ese problema, Sí. en específico y muy puntual, que era en este caso la circuncisión, digo bien. Correcto. Y en consecuencia, también otras leyes que ellos estaban guardando o tendrían que haber guardado. Que van a ir aprendiendo. Es como cuando una persona llega por primera vez a los pies de Cristo. Y no ponerle mucha carga. No ponerle mucha cara y decir, busca una iglesia donde congregar. Okay. Lo importante es que vos tocaste algo de la circuncisión, es muy importante. Porque antes de Cristo habían dos rabinos muy famosos que marcaron la teología de Israel: Hillel y Shammai. Uno de ellos odiaba a los gentiles. Hizo una lista de procesos para convertirse al judaísmo tan pesado que era prácticamente imposible acceder a la religión judía. Un gentil era imposible acceder a través de la doctrina de Shammai. Hillel, sin embargo, fue una persona mucho más abierta, para que le dio cabida a los gentiles dentro de la religión. Todavía no estamos hablando del tiempo de Jesús, estamos hablando de la religión judía específicamente. Entonces se dice que Shammai le cerró la puerta a los gentiles, pero Hillel le abrió las puertas a los gentiles. Ahora, por eso ellos ahora, la iglesia primitiva después de Cristo, tiene a un gentil. ¿Y qué hacemos? Tenemos la teoría de Shammai o la teoría de Hillel. ¿Qué hacemos? Le imponemos toda esta carga pesada. Y esa palabra carga pesada, a veces la gente piensa que son los mandamientos de Dios. No. Por eso llega un momento que hay una discusión, lo de la circuncisión. Los de la circuncisión no eran judíos ortodoxos, eran gentiles que pasaron el proceso de Shammai para formar parte de la religión judía y después aceptan a Jesús.
Entonces de repente ahora vienen los gentiles y los apóstoles le reciben fácilmente. Ay, pues sí, ¿veis? Todo lo que a mí me costó para que me acepten la religión judía y este va a venir así nomás y ya le van a recibir. No, que hagan todo lo que nosotros hicimos, esos mandamientos de hombre que puso Shammai. Entonces ahí Pablo le dice, ¿cómo ustedes van a querer ponerle esta carga pesada a ellos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos obedecer? Pero no habla de los mandamientos de Dios, habla de esa religiosidad judía para sacar al judío, al no gentil, al no judío, al gentil fuera de la congregación judía. Pero, sin embargo, toda la congregación de Cristo era una secta judía. Es más, cuando llega el día de Pentecostés, que el Pentecostés se elabora en el templo, uno subía al templo con su rabino. Vos no ibas al templo solo, al templo se iba con su rabino. Había una sola secta, llamada la secta de los nazarenos, que no tenía rabino, porque su rabino fue ascendido a los cielos. Eran ellos solitos que iban sin rabino y eran conocidos como una secta judía. Subían al templo. Pablo dice, tengo que estar en Pentecostés en Jerusalén. En otra parte dice Pablo, necesitamos celebrar la fiesta de la Pascua, no con los panes sin levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de amor, y le da el sentido espiritual a la fiesta. A tal punto que molestaba tanto a la religión judía que estos mesiánicos proclamantes de Cristo estén dentro del templo judío, que los judíos establecen una oración dentro de la liturgia del templo llamado la bendición de los herejes. Pueden googlear así en algún momento y van a encontrar. ¿Qué era la bendición de los herejes? Una maldición hacia el que creía que Jesús era el Mesías. Entonces, y esto es mucho antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Entonces los mesiánicos, los creyentes en Jesús, tranquilamente subían al templo y en el medio de la oración te comienza a maldecir. Imagínate que vos vas a orar a Dios y de repente el dirigente comienza a maldecirte por nombre y apellido. No me voy más. Y ocurre la separación de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva, porque todavía el cristianismo no existía cuando eso. Estamos hablando ponerle año 30 después de Cristo. No, 30 no puede estar vivo. 50, poquito antes de la destrucción del templo. Se separa la iglesia primitiva, la secta de los nazarenos, del templo de manera religiosa, pero siguen unidos de manera política. De manera política siguen unidos, intentando liberarse del yugo de Roma, intentando liberarse, hasta que un famoso rabí llamado Rabí Akiva unge un Mesías. Era un militar de las tropas llamado Bar Kokhba y dice, bueno, este es el Mesías. Ahora imagínate, para el mesiánico dijo, nosotros ya tenemos nuestro Mesías, nosotros no vamos a apoyar a este falso Mesías, y surge la división de la iglesia de Cristo también ahora de manera política. Primero división religiosa y segundo de manera política. Con este falso Mesías, los judíos se levantan en contra de Roma y lleva a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y un par de años más a la expulsión de los judíos directamente de Jerusalén. Y en ese proceso murieron más de 40.000 judíos en todo este proceso. Entonces ahí es donde se aparta la teoría de Cristo de lo que es el templo, el judaísmo y todo eso. Con el tiempo, aquellos gentiles que también se unieron a la fe en Jesús también comienzan a ser perseguidos, porque ustedes se hicieron judíos, ustedes se judaizaron. Entonces se persigue a los judíos y se persigue a los gentiles que estaban participando en la iglesia. Y dicen, no, el liderazgo mayormente era gentil, la mayoría de los líderes apóstoles ya habían muerto, estamos hablando después del Apocalipsis, ya no había ningún apóstol vivo. ¿Y qué dicen los líderes? Nosotros no somos judíos, nosotros somos una iglesia universal, que de ahí sale la iglesia, la palabra católica. De ahí comienza el proceso hasta el año 300, donde se establece el catolicismo como religión universal, como religión oficial de Roma, pero ya existían muchos líderes mesiánicos, muchos líderes judíos que para evitar la persecución cortan sus raíces hebreas, cortan totalmente con lo que tiene que ver con los judíos. Y ya luego del año 300 se cambia la Semana Santa de fecha, se cambia el Shabbat, se cambia del sábado, que era el día de reposo judío, al domingo, y de ahí ya conocemos toda nuestra historia hasta el día de hoy. Sí, el micrófono. ¿Alguien me acerca un vasito de agua, un tereré, algo? Muy buenas tardes para todos.
Bueno, en base a lo que el rabino David estaba diciendo nomás, yo quiero leer lo que dice Hechos de los Apóstoles para también entender el tiempo en que Israel estaba viviendo. Israel estaba en ese tiempo políticamente, ellos eran una provincia romana, y por eso es que Israel o el pueblo judío en ese tiempo tenía que pagar tributos a Roma, tenían un gobernador romano. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo la gente, o el pueblo judío, el pueblo de Israel, esperaba un libertador político para que justamente restaure el reino de Israel como era en el tiempo del rey David, como era el tiempo del rey Salomón. Entonces la gente con Yeshua o Jesús, muchos se decepcionaron porque ellos estaban pensando que iba a restaurar el reino político del pueblo de Israel como tal. Entonces, en ese contexto, doy una explicación previa, voy a leer lo que dice Hechos de los Apóstoles cuando Yeshua iba a ascender a los cielos. Y en el capítulo 1, verso 6, explica. Voy a leer un versículo antes que dice en el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor Yeshua, Jesús, ¿restaurarás el reino político a Israel en este tiempo? Y les dijo Yeshua, Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí le responde Jesús a esa pregunta que ellos le hacen. En síntesis, ellos estaban hablando de la restauración del gobierno político y la independencia de Israel que ocurrió de tiempo posterior del 14 de mayo de 1948. Muchas gracias. Excelente. Y voy a aprovechar ese punto que tocaste para algo muy importante. La palabra Mesías significa ungido. Nosotros del griego aprendimos Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a decir Jesucristo, pero en realidad es Jesús el Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesús el ungido. ¿Qué significa ungido? Significa que una persona de mayor autoridad te delegó autoridad para hacer algo. ¿Cómo se hace eso? A través de la unción con aceite. Se ungía un rey, se ungían sacerdotes, se ungían una persona para una misión, aunque sea un mensajero, se le ungía con aceite para esa misión. La primera objeción de por qué los judíos no aceptan a Jesús es que te dice: Jesús es el Mesías, el ungido enviado. ¿Cuándo le ungió? ¿Quién le ungió a Jesús? Y antes de que vayamos a la respuesta, tenemos que entender que la unción es una cuestión de autoridad. La autoridad se recibe de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Un soldado, por más fuerte que grite, un general no le va a hacer caso, porque la unción viene de arriba hacia abajo. Por eso la Biblia dice: hijos, no juzguen a sus padres. No lo juzguen, porque ustedes no saben lo que pasó. Así que ustedes no tienen que juzgar, ustedes honrenlo. Merezca o no merezca. Yo sé que parece injusto, pero como te estoy mandando a hacer algo difícil, te voy a recompensar porque vos honras a tu padre y a tu madre dándote larga vida y haciendo que todas las cosas te vayan bien. Entonces, mi mamá merezca o no merezca, o sea, la peor prostituta del mundo, yo tengo un mandamiento para honrarle, porque eso es autoridad. La bendición viene de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ahora, si hablamos de autoridad para ungir, por ejemplo, un profeta ungía a un rey. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿quién tiene la autoridad para ungirlo a él? ¿Quién? Nadie. Porque ese Mesías no solamente era
un enviado cualquiera, sino era el Hijo de Dios. Entonces el judío te dice, si Jesús es tu Mesías, ¿cuándo le ungieron a él? Y es muy importante lo que él dijo, ahora voy a hacer la conexión. En un momento dice la Biblia que Jesús, saliendo de Jericó, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir, algunos dicen que es Jeremías, Elías, algunos otros profetas. ¿Qué dice la gente? Que soy yo. Y ahí hay muchas respuestas, pero después le enfrentó a ellos. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y todo el mundo se quedó callado. Y ahí sale Pedro, personaje favorito de la Biblia. Pedro se levanta, le señala y le dice, tú eres el Mesías. La primera vez que se le reconoce a Jesús como Mesías a través de Pedro. El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí no entendemos qué es lo que está pasando, pero ahí hay algo geográfico. Al salir de Jericó es la falda del Monte Hermón. El Monte Hermón tiene el pico siempre congelado. Y a las faldas del Monte Hermón siempre está cayendo rocío. Entonces Jesús se para debajo, a las orillas de la falda del Monte Hermón, bajo el rocío, y pregunta, ¿quién dicen que soy yo? En la mente de Pedro, el Padre lo lleva directamente al Salmo 133, que dice en hebreo, Inemato humanahim shevet ashigan yaha. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, va hasta las barbas, la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón, sumo sacerdote. Está hablando de una unción sacerdotal. Y desciende hasta el borde de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía salvación y vida eterna. Entonces, Pedro, cuando le ve a Jesús siendo bañado por el rocío de Hermón, entiende que el propio Padre lo está ungiendo. Según el Salmo 133, donde dice que el rocío de Hermón es igual que el aceite de la unción sacerdotal, ¿verdad? Dice, vos estás siendo ungido ahora mismo por el Padre, la única persona con suficiente autoridad para ungir a su Hijo. ¿Ah? Hágame recordar que dice Isaías 61. No, así parafraseamos nomás. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Exactamente. ¿Quién lo ungió? ¿Verdad? Ahora, acá está lo simpático. Pedro le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será desatado en la tierra, todo. Perfecto. Yo creo que todos los otros discípulos quedaron celosos de Pedro, toman. Y él continúa hablando y dice, ahora voy a ir a Jerusalén, me van a apresar, me van a torturar, me van a matar, y al tercer día yo voy a resucitar. ¿Y qué hace Pedro? Pedro agarra y le dice, le sacó aparte de los discípulos y le dice, maestro, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que te va a pasar eso? De ninguna manera te tiene que pasar eso. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios y me estás pidiendo que desobedezca. Es impresionante cómo 10 minutos antes Dios le dijo, el Padre te reveló esto, y a los 10 minutos le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque la teoría de un Mesías que no muere es muy nueva dentro de la teología judía y es cuestión de 100 años o 150 años antes de Cristo. En la teología del primer templo, cuando leemos, todos los rabinos coinciden de que el Mesías tenía que morir. Que Isaías 53 habla del Mesías. Todas las objeciones que hoy hacen estos noajidas y estos judíos, que todas esas objeciones son objeciones nuevas, no de los judíos del primer templo, ni del segundo templo, sino muy nuevas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Esa teoría de un Jesús que no muere es satánica. Es una idea satánica que se metió tiempo antes de Jesús y le había afectado inclusive a Pedro. Inclusive a sus discípulos fueron afectados con esa falsa doctrina.
Ahora, imagínense por un momento, yo siempre digo esto, criticamos a los apóstoles, pero en un momento Jesús le dice a los apóstoles, ¿se acuerdan cuando yo les mandé a predicar y les dije que no llevaran plata? ¿Le faltó algo? No, maestro, no faltó nada. Bueno, ahora yo les digo, vendan su manto, vendan su talit. Imagínense que una de las cosas más sagradas para un judío es su manto de oración. A los 13 años, cuando el judío está en condiciones de observar los mandamientos de Dios, a los 13 años los hombres y a los 12 años las mujeres, los niños reciben su talit, su manto de oración. Y el judío lo lleva consigo hasta el día de su muerte. Y cuando muere el judío, se le cortan los flecos. Estos flecos que simbolizan los mandamientos de Dios, se les corta como diciendo, mala de cumpliana, hasta acá cumpliste, ¿verdad? Y se le entierra al judío con su manto. Imagínate lo que dice Jesús. Yo les dije que no lleven armas, yo les dije que no lleven nada, pero ahora yo les digo, el que no tenga un arma, venda su talit y cómprese un arma. Y allá, bota la golpe de estado. ¿Cómo interpretar de manera espiritual eso? No hay forma. Y ahí le podemos entender a Judas. El sumo sacerdote dice, este tipo junta a mucha gente, pero no arma la revolución. Y si sigue juntando gente así, a un bate 5.000, a un bate 15.000, no hace la revolución, Roma se va a dar cuenta que es un peligro, no van a destruir a él, no van a destruir a todos nosotros. Entonces mejor de yucá que muera un solo hombre por toda la nación en vez de que toda la nación sea destruida. Y dice la Biblia que él, siendo sumo sacerdote, estaba profetizando y no se dio cuenta. Pero toda la charla es política. Toda la charla es política. Y en ese momento Jesús le dice, ¿cómo vas a vender tu manto? ¿Cómo se vende? Hasta la muerte tenés que llevar. No, vende tu talit, comprate una arma. Imagínate la necesidad. ¿Por qué Pedro está armado hasta los dientes? ¿Por qué Pedro le corta la oreja? Porque él está pensando en un golpe de estado. ¿Por qué Judas le traiciona? Judas era la persona de mayor confianza de Jesús. Judas era el tesorero. Igual, ¿a quién le va a poner como tu tesorero? A la persona de mayor confianza que tenía. Pero Judas también dijo, y Pucú, imagina, cuando ella fue la golpe de estado, no estamos haciendo el golpe de estado, yo le voy a dar un empujoncito. Voy a poner su pellejo en riesgo cuando él vea que se va a sacudir, vamos a hacer el golpe de estado y yo voy a ser el ministro de Economía. Porque él era el tesorero. El primero que tuvo la revelación de que Jesús estaba viniendo como siervo sufriente, no como rey, fue Judas. El primero que tuvo la revelación fue Isaías, dice, después de expiar su vida, después de poner su vida en expiación por nuestro pecado, entonces verá luz. Y entonces la voluntad de Hashem será prosperada en su mano. Hay dos Mesías, y eso la teología del primer templo lo sabía perfectamente. Y hoy los judíos te dicen, no, porque su próxima venida va a ser, y no tenía que hacer todo junto. No, eso es muy nuevo. Toda la teología de esta judía es muy nueva. Estudiar la teología del primer templo y te vas a dar cuenta que los rabinos coincidían y muchos rabinos reconocieron a Jesús. Está, por ejemplo, Gamaliel, que intercedió por la iglesia. Antes de eso está otro que vino a verlo a Jesús de noche, Nicodemos. Dice, se fue de noche porque tenía vergüenza. No, Señor. En el judaísmo las cosas serias se hablan de noche. En el judaísmo las cosas serias se hablan de noche. No es que él estaba escondiéndose. Y había mucha gente. El propio que le enterró en su tumba. Había muchos judíos respetables, autoridades, que creían en Jesús. Ahora imagínense el momento de llegar al golpe de estado y Jesús no hace nada. Yo estoy armado para hacer un golpe de estado. ¿Vos estuviste con él? No, yo no le conozco. Nuestro cabecilla político, nuestro caudillo le están torturando. ¿Quién no le va a negar? Nosotros criticamos a los apóstoles porque le negaron, le criticamos a Pedro porque lo negó 3 veces. Pero vos, ¿qué vas a hacer si te quedas totalmente desorientado? Estamos yendo para hacer un golpe de estado y nuestro caudillo se entrega, le están torturando. No le conozco. El primero que tuvo la revelación fue Judas. Este es el Mesías, pero no era el rey. Este era el siervo sufriente. Lastimosamente, no aguantó y se fue y se suicidó.
Llega el momento de estar en la cruz Jesús y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, lama sabacthani, como dice Reina Valera. Y toda la teología cristiana hace una doctrina de eso. El Padre le abandonó a Jesús en ese momento, porque Jesús estaba cargando con los pecados de la gente. Ahora, imagínate un poquito. ¿Quién va a querer tener comunión con un padre que abandona a su hijo en el momento que más su hijo lo necesita? ¿Quién va a querer saber de ese padre? Por eso el cristianismo es cristocéntrico. Cuando Cristo mismo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero nosotros no llegamos al Padre porque se nos vendió dos dioses. Es como que yo tengo un problema con él. Yo le debo plata a él. Y porque no le quiero dar la cara, le mando a mi hijo a que hable con él. Entonces le va a decir, ¿por qué tu papá no dio la cara? ¿Por qué no vino tu papá a hablar conmigo? ¿Por qué te mandó a vos? Mi hijo le dice, no, pero Geyana, papá, yo me voy a hacer cargo de la cuenta. Está bien, a partir de ahora yo me voy a manejar con vos, pero la cara de tu papá no quiero más ver. Y eso pasa con el cristiano. Todo es Jesús, Jesús, Jesús. Y no quiere saber nada del Padre. Por eso que nuestra fe quedó a medias. Porque Jesús era el Padre hecho carne. Y nosotros nos quedamos solamente en la parte física del Padre. Los discípulos le decían, maestro, mostrarnos al Padre nos basta. ¿Y cuántas veces le he dicho, el que me vio a mí le vio al Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Y no han entendido esto. Por eso que muchas veces el judaísmo dice, no, un hombre no puede ser sacrificado. Pero hay un versículo que dice, yo soy Yahweh, traducido en nuestras Biblias comunes como Jehová. Yo soy Yahweh, yo soy juez, yo soy legislador, yo mismo salvaré. Y cuando Jesús está en la cruz, en el madero estaba Jesús Nazareno, rey de los judíos. En hebreo, Yeshua Hanasir Bemelech HaYehudin. En acróstico, YHBH. Yeshua Hanasir Bemelech HaYehudin. El nombre de Jehová, el nombre del Padre, el nombre de Yahweh estaba en la cruz. Por eso los religiosos le dijeron, saca eso de ahí. Poné que él dijo que era rey de los judíos. Era una burla. Un rey no va a estar ahí colgado, crucificado. Por eso hay un versículo que en hebreo dice, verán al Padre en el madero. Pero eso en nuestras Biblias comunes no se lee. Y todos los discípulos decepcionados, nosotros creíamos que era el Mesías, nosotros creíamos que era Él. Y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No porque el Padre le desamparó, sino porque le estaba dictando el primer versículo del Salmo 22. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y allá por el versículo 17 dice, repartirán entre sí mi vestidura y sobre mi ropa echarán suerte. Cuando Jesús estaba en la cruz, eso estaba pasando abajo. Además, el relato es continuo. Entonces, era su última manera de decir a los discípulos, fíjense que lo que está pasando ya estaba escrito. Tenía que pasar esto. ¿Por qué? Porque habían sido contaminados con la idea de un Jesús, o de un Mesías que no tenía que morir. Y Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No dice a los, yo le hago leer a los pastores, a los hermanos, lean. A los suyos vino. No, ahí no dice a los. Porque si yo vengo y le digo a usted, hermano, vengo a los míos, yo tengo familia en Belén. Que hoy todo el día estoy hablando a ver si podía ir allá y le digo, no, voy a tener tiempo, es una hora para ir, una hora para venir, no me va a alcanzar el tiempo. Si yo le digo, no, yo me voy a Pilar, pero voy a los míos, voy a ver a mi familia. Pero esta vez yo no vine a mi familia, yo vine a lo mío, a enseñar. Pero esa S agregada en cualquier Biblia, que no está en ninguna Biblia, ni en la católica, ni en la evangélica, ni en cualquier Biblia, no está esa S. Dice, a lo suyo vino a su misión, vino a morir, vino a eso. Y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué los judíos no le recibieron? Porque él tenía que morir. Vamos a suponer fuera del plan de Dios que los judíos lo hubiesen aceptado. Jesús sería ungido como rey de Israel. Su sangre no se hubiese derramado. Y nadie tendríamos salvación, ni gentiles, ni judíos, ni nadie. Entonces es imposible pensar fuera del plan perfecto de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿La de Cobaña? Sí. Acercar el micrófono ahí. Puede ser una breve explicación de lo que significa judaizante, ser judaizante. Viste ese ahora, esa idea se mueve mucho en el cristianismo, el tema de judaizante. Si Bueno, por judaizante. ejemplo vos guardás Shabbat, sos judaizante. Bueno, número 1 en Apocalipsis habla y dice, este es el remanente del pueblo de Dios, el que tiene el testimonio de Jesucristo y guarda los mandamientos. Nosotros tenemos muchísimos mandamientos inventados por hombres que no son los mandamientos de Dios. Y volver a la Escritura, como dice la Biblia, paraos en los caminos y meditad. Preguntad la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. En la teología judía nosotros tenemos la clave para descifrar correctamente el Apocalipsis. Entonces, cualquier persona que quiera entender el Apocalipsis va a tener que entender la cultura y específicamente las fiestas hebreas. Entonces, cualquier cristiano, católico, evangélico que quiera entender el Apocalipsis necesita el conocimiento de las raíces hebreas para llegar a una correcta interpretación del Apocalipsis. Pero, hoy en día, nosotros tenemos 10 tribus de Israel perdidas en todas las naciones. Y Paraguay no está excepto. Hay un libro que estoy buscando mucho, tengo una parte en PDF, se llama Los judíos en Paraguay, la cantidad de judíos que estuvieron. Lo tenemos. Listo, no compro mantos. Y nosotros tenemos gran parte de judíos en nuestra nación y un montón de apellidos judíos. Acá en Paraguay tenemos tribus de Israel perdidas. Entre ellos, por ejemplo, los Páez, los Silva, los Cano, que son apellidos judíos. Todos son apellidos sefardíes. Gutiérrez, Jiménez, Silla, Mesa, y son apellidos judíos oficiales que están en el libro de Vera y Aragón, que es el libro más respetado de apellidos judíos. Y eso es un plan profético que Dios dijo que va a llegar el momento que va a llamar a todos. O sea, no es que uno quiera meterse en la religión judía. Yo tengo sangre judía y hay una profecía que yo voy a volver a mi relación de la sangre mía que está con el Eterno, no a la religión judía. El judaísmo son los ismos de Judá, es una religión de una tribu. Israel son 12 tribus. Hoy en día en Israel, ¿qué pasó en el tiempo del rey Jeroboam y Roboam? Israel se divide, está Judá y Benjamín por un lado y 10 tribus por otro lado con otro rey. Esas 10 tribus fueron llevadas a Siria y luego fueron esparcidas por todo el mundo. Y hay una profecía que tienen que volver a Israel. Para volver a Israel tenemos que volver primeramente espiritualmente. No es esto físicamente. Entonces hay mucha gente paraguaya, argentina, que nacieron y se criaron como en su país, que hay sangre judía ahí. Judaizar sería intentar enseñar la religión judía, que es imposible, porque es una religión tremendamente apartada hoy de los mandamientos de Dios. Así como Jesús les dijo, ustedes contradicen los mandamientos de Dios por vuestra religión. Y yo les puedo hablar cada cosa asquerosa y desastrosa que pasa en la religión judía, tanto en Israel como en otros países, porque ellos no obedecen la palabra de Dios. Ellos obedecen más el Talmud, obedecen más los libros de tradición judía que la misma Torá. Es más, ellos dicen que nadie puede interpretar las escrituras, ni siquiera permiten un debate, porque dice que ni siquiera te dan la oportunidad a hablar con ellos. Entonces, judaizar sería eso. Cuando estamos hablando de Pedro, por ejemplo, Pedro dice que tenía una doble cara. ¿Por qué? Porque estaban los de la circuncisión. Le expliqué que los de la circuncisión no eran judíos ortodoxos, eran gentiles que pasaron todo el proceso del rabino Shammai para convertirse y después aceptaron a Jesús.
Entonces Pedro era un hipócrita. Cuando venían esa gente, él se hacía el santuario con él. Y cuando estaba con los gentiles, estaba con los gentiles. Y eso Pablo le condenó y hubo una gran discusión ahí, un gran pleito. ¿Por qué querés judaizar? ¿Por qué querés hacer que esta gente obedezca a los mandamientos que ni nosotros ni nuestros padres pudieron obedecer? Justamente para aclararnos más en esa parte, ¿a qué se refiere esos mandamientos que son pesados? Para no confundir nomás. Hola. Para no confundir, por ejemplo, el tema de los mandamientos que son pesados, no se refieren a los mandamientos de la Torah, sino son los mandamientos extra bíblicos que en la religión judía ponían como más cargas. En vez de hacer de forma simple, por ejemplo, guardar el Shabbat, que es dejar de trabajar, ellos decían, vos en Shabbat no podés caminar tantos pasos, que no está en la Torah, pero ellos agravaban las cosas así, de un mandamiento convertían en 100 preceptos más. Y a eso se refiere cuando habla de mandamientos de hombres o cargas. Muy importante entender que los mandamientos de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número, era la ley de Dios para una nación. Por lo tanto, era la constitución nacional de Israel. Había mandamientos para reyes, mandamientos para sacerdotes, mandamientos para soldados, mandamientos para agricultores, mandamientos para gente que tiene economía. Entonces, nunca una sola persona estaba en condición de guardar 613 mandamientos, porque yo no puedo ser todo junto. Según iba desarrollando mi rol espiritual, comercial o político en la sociedad, había reglamentaciones que me afectaban. Entonces, por ejemplo, un mandamiento para una persona con un negocio, ¿cuál era? ¿Cuál es el mandamiento? Tenemos pesa y medidas justas. Yo no me acuerdo cuando era chico, harina, todo así envuelto con papel. ¿Cuándo se acuerdan? Mamá ya ni es joven, ya chiquita, anda mejor, no hay ni un kilo ni medio kilo de coige. Venían las pesas a la balanza y le sacaban, la gente de adentro tenía un bloquito, le sacaba como un kilo, y resulta que eso es un pecado. Está en la ley de Dios, tienen que tener pesas y medidas justas. Una ley de agricultor, cuando vas a cosechar tu campo, no vaya a levantar lo que se cayó, deja para la viuda y para el huérfano que puedan venir y puedan recoger. No vaya a sacar todo lo que tiene la planta, deja un poquito para la viuda y para el huérfano. Si yo no tengo campo, no me afecta. Entonces, 613 mandamientos, porque si acá hay abogados, ¿cuántas leyes tenemos nosotros entre la penal, la civil, el penal, muchos más? Pero Israel tenía 613 mandamientos. Los rabinos hacían 25 explicaciones de cada mandamiento. En tiempo de Jesús había 15.250 mandamientos. Era un lío tal que había leyes para acostarse y leyes para levantarse. Y eso sigue en el judaísmo hasta el día de hoy. Usted agarre un sidur judío, y yo tengo uno, no lo usamos, pero lo compré para ver si era verdad, y dice que cuando te levantás de la cama, primero tenés que poner el pie izquierdo, después el pie derecho. Después tenés que ponerte el zapato izquierdo, pero no hay que atar el cordón. Después de que tenés que poner el derecho, después atar el cordón izquierdo y una locura. Es una locura. Y eso es lo que Jesús le dijo. Ustedes ponen carga pesada. No dijo Dios pone carga pesada. Porque los mandamientos de Dios liberan. La ley de Dios te libera, la ley de Dios te bendice. La ley de Dios no es pesado, no es gravoso. Pero ustedes ponen carga pesada sobre la gente, que ustedes no quieren empujar ni con la punta del dedo. Vengan a mí, dijo Jesús. Ustedes que están cansados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy nosotros hablamos en términos de lo pesado de la vida, enfermedades, todas esas cosas. Pero el contexto, que eso que siempre era hablando con gente religiosa. Y él dice, yo le voy a hacer descansar de esa carga, pero lleven mi yugo. Ven, voy a ponerme para hacer el yugo. Ese pedazo de madera que se le pone a los animales para que... Dice, ¿cómo pico me vas a sacar una carga y me vas a volver a dar otro? Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera.
¿Qué significa yugo dentro del judaísmo? Doctrina, interpretación de la Torá. Dejen de seguir esa interpretación de la Torá tan pesada y aprendan mi interpretación de la Torá, porque mi interpretación es ligera. La mujer samaritana le dijo, cuando venga el Mesías nos va a aclarar todas las cosas. Entonces, judaizar sería querer implementar los mandamientos de hombres hechos por el judaísmo, extrabíblicamente. Me encanta hablar con los abogados y con la gente que entiende de leyes. ¿Por qué? Por ejemplo, en la iglesia evangélica se predica, las mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar así como lo manda la ley. ¿Qué ley? En la ley bíblica no aparece en ninguna parte de la mujer tiene que estar callada. Y otros pastores dicen, porque Pablo dijo, Pablo en ningún momento dijo eso. Si nosotros leemos y entendemos, hacemos una lectura comprensiva y entendemos el contexto, los hermanos le habían escrito a Pablo una carta, ¿sí o no? Por eso en la carta entonces Pablo les contesta a ellos, ustedes me escribieron esto, yo les contesto esto. Ustedes me preguntaron esto, yo les contesto aquello. Entonces los hermanos le dijeron, Pablo, parafraseando por supuesto, ¿por qué no hacemos como hacen los judíos ortodoxos, que las mujeres no pueden hablar en su congregación? Y que si quiere saber algo que le pregunte a su marido, cómo lo manda la ley oral, cómo lo manda la ley judía, la ley del judaísmo. Pablo siempre maneja dos leyes. Y si vos no entendés eso, no le vas a entender a Pablo. Pablo dice, la ley a la verdad es santa, es justa, es buena y el mandamiento es puro. Y después dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La ley es una bendición o es una maldición? Lo que está hablando en ese momento es de la ley oral, de la tradición judía, no la ley. El Talmud sí dice que la mujer tiene que mantenerse callada. Eso es lo que los hermanos le dijeron. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue la palabra de Pablo? ¿Acaso solamente a ustedes le fue dada la palabra? ¿O acaso solamente a través de ustedes fue dada la palabra? Esa fue la convicción de Pablo. Eso es lo que salió de la boca de Pablo. Entonces tenemos que entender lo que es la ley de Dios, que es santa, que es buena, el mandamiento es puro, y lo que son mandamientos de hombres, que venía a ser el judaizar. Algo nomás en derecho que quiero decir, que se asemeja también con lo... Nosotros particularmente estudiamos derecho, tuvimos ya un principio bíblico también, y nos dimos cuenta que hay una semejanza total en lo que es las leyes de Dios y el derecho mismo del derecho, por decirte, derecho de los países. Claro. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, por decirte, una materia en el primer año que se llamaba lógica jurídica, la interpretación de las leyes, en esa materia, por ejemplo, se nos enseñaban qué es estar en la ley, estar por encima de la ley y estar por debajo de la ley. Entonces, cuando la semejanza es tal que, por ejemplo, hay un versículo bíblico que dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, una interpretación que se hace es, mira, la ley ya no sirve, hoy estamos en gracia. Pero en realidad, el contexto de lo que quiere decir transmitir es igual que la ley de los hombres, que estar bajo la ley significa que vos de repente cometiste un delito o cometiste un crimen, entonces la ley está por encima de vos, porque vos cometiste un delito y la ley te debe sancionar. Eso significa que vos estás bajo la ley. Claro. La otra parte es estar en ley, significa que vos estás cumpliendo, por decirte, los reglamentos de tu... Yo estoy en ley. Estás en toda la ley, en reglamento, tenés tu registro, tenés tu habilitación, claro, todo al día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vos cometés un delito desde el momento en que vos estás perjudicando a un tercero. Porque tu derecho termina cuando empieza el otro. Derecho del otro. Y entonces, si vos te haces daño a vos mismo, vos no estás cometiendo un delito. Porque recién las leyes actúan cuando vos perjudicas a un tercero. Y cuando dice vos estás por encima de la ley, significa que vos sos un arbitrario. Que vos sos, ¿cómo se le dice eso? Arbitrariedad, cuando el político, la autoridad, ¿cómo se llama eso? Un árbitro. Como un juez, una persona que está... Arbitrario significa que vos, encima de la ley, significa que vos no estás abusando. Sos un abusador ya. Significa que estás encima de la ley. Porque estás en ley o estás en regla. Vos jugás
un precio de balanzas justas, hablando de justicia. Un dictador, un tirano, sí, un arbitrario, eso es por encima de la ley. Eso, por ejemplo, en términos, no se nos enseñó en lógica jurídica, en una materia en la facultad de Derecho. Eso me quería aportar también para... Entonces, para dar la Muchas conclusión gracias. y vamos a un receso, muchísimas gracias, muy importante eso. Mandamientos de Dios. Hoy le estaba diciendo a una persona, yo he visto muchos milagros en la iglesia evangélica. Yo mismo me sané a los 14 años una columna rota. Si no fuese porque Dios me hubiese sanado, yo tenía que estar paralítico o muerto. Y muchas veces yo he visto en la iglesia evangélica en una campaña, por ejemplo, se sana a una persona de hernia, de cáncer, se sana de SIDA. Y muchas veces la gente que ya está en la iglesia sufre de otras enfermedades que no se sanan. Una persona, por ejemplo, que se sanó de SIDA cuando llegó a la iglesia, puede sufrir de otras enfermedades, se le ora y no se sana. ¿Por qué? Porque hay pecados, no todos los pecados tienen que ver exclusivamente con la salvación. Hay pecados que tienen consecuencias físicas. Y muchas veces nosotros pecamos con lo que comemos, con lo que decimos, con lo que hablamos. Y no recibimos las bendiciones porque esas bendiciones están sujetas a los mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios son de bendición. Hay mandamientos que están sujetos a la economía. Y en eso los judíos nos ganan por goleada, porque ellos obedecen, ellos no gastan su dinero sin diezmar. Ellos ofrendan el 45% de sus finanzas para las fiestas hebreas, para la fiesta de Dios. ¿Y quién vive en una mejor economía? ¿El cristiano o el judío? El judío. No va a ir al cielo si no reconoce a Jesús, no va a ser salvo, no va a tener vida eterna, pero acá vive bien, porque cumple mandamientos que están sujetos a las promesas. Hay mandamientos para el matrimonio, hay mandamientos para la familia, hay mandamientos para la salud. Entonces muchas veces una persona me dice, ¿pero qué usted me está diciendo? Porque yo como eso no me voy a ir al cielo. No estamos hablando judaizar o de repente predicar una falsa doctrina, es decirte, mira, si vos haces esto no vas a ir al cielo, o vos tenés que aprender a ser salvo. La única manera de ser salvo fue, es y será a través del sacrificio perfecto de Yeshua en la cruz. No hay otra manera de ser salvo. Hoy y antes, por eso Pablo dice, a la gente en el desierto se le predicó el mismo evangelio que a nosotros. ¿Cómo se le predicó a la gente en el desierto el mismo evangelio que a nosotros? De la misma manera que se nos predicó a nosotros. Yo no le vi a Jesús, yo no le vi crucificado, yo no le vi resucitado, pero yo creo en algo que pasó. Ellos creían en algo que iba a esperar, ellos estaban esperando al Mesías. Ellos eran salvos por la fe en algo que no vieron a futuro. Nosotros somos salvos por una fe, por algo pasado. Pero guardar los mandamientos son bendición. Desde que yo guardo el Shabbat, dejé de ser un vendedor de colectivo a ser patrón. Así es, como un paraguayo común y corriente. Los mandamientos de Dios tienen bendición. Y no es cuestión de por eso ser más salvo, menos salvo, sino que hay muchas bendiciones de Dios que nosotros queremos y no alcanzamos por no obedecer esos mandamientos. Esos mandamientos son de bendición, son de libertad. La palabra Torah significa instrucción, no significa ley. La palabra ley que se usó desde el griego muestra una opresión, una comparación con la ley romana que te prohíbe, que te presiona, pero la ley de Dios nos liberta. ¿Vamos a un receso? Sí. Una pequeña acotación. Nosotros, La primera mujer que se atreve a hablar. Después hay que operarle, va a sacarle el micrófono, no es el problema. nosotros tenemos una mala enseñanza de que las leyes o los mandamientos de Dios vienen para el pueblo judío. Realmente es para el pueblo hebreo, es aquel que fue escogido o llamado por Dios para que sea parte de él. Entonces, cuando nosotros te decimos esto le pertenece a los judíos, nosotros también estamos equivocados, porque eso le pertenece a aquel que cree en el Eterno, aquel que está bajo el deseo de conocer de Dios y a través de la salvación con Cristo. No sé si me expresé bien. Creo que sí. Receso, y a la vuelta voy a hablarles del templo de Melquisedec que fue descubierto ahora hace poco en Israel. Vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec y de alguna otra cosa.